Interpretación del libro de Gálatas, capítulo 2. Versículo 1. Luego, cuando pasaron ya 14 años, regresé otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Versículo 2. Pero regresé por un mensaje de Jesús, y para no perder el tiempo, haberlo perdido en vano, les mostré en privado, a los que se tenían por conocedores o eruditos, el evangelio que enseño entre los no judíos. Versículo 3. Pero ni aun Tito, que viajaba conmigo, a pesar de ser griego, fue obligado a circuncidarse el prepucio de su genital. Versículo 4. Y todo esto, a pesar de los infiltrados espías que se hacían pasar por hermanos en la fe, que se unían a nosotros solo para espiar nuestras prácticas de obediencia a los mandamientos de Dios, que nos hacen libres del pecado en Cristo Jesús, Salmo 119:45, para querer regresarnos al libertinaje y desobediencia a la ley de Dios, reduciéndonos así a la esclavitud. Versículo 5. A los cuales espías judaizantes o tradicionalistas, ni por un segundo aceptamos sus creencias o enseñanzas o exigencias, para que el evangelio de la promesa permanezca sin dudas entre ustedes. Versículo 6. Pero de aquellos de quienes se creía que eran los más consagrados o conocedores, lo que hayan sido antes no me interesa, porque Dios juzga de acuerdo a cómo son ahora, y estos llamados conocedores de experiencia o dirigentes, nada nuevo me dieron a conocer que Jesús no me haya ya revelado. Versículo 7. Sino que por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el predicar el evangelio de la incircuncisión a los gentiles, como a Pedro el de la circuncisión a los judíos. Versículo 8. Pues el que inspiró a Pedro para ser mensajero a los judíos de la circuncisión, me inspiró a mí para predicar a los gentiles. Versículo 9. Y reconociendo la palabra que me había sido encargada, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como los más fieles, nos apoyaron a mí y a Bernabé, dándonos su mano derecha como muestra de compañerismo, para que nosotros vayamos a los gentiles no circuncidados, y que ellos fueran a los judíos circuncidados a predicar. Versículo 10. Solo que nos pidieron que no nos olvidemos de apoyar a los pobres, lo cual también procuré con todas mis fuerzas hacerlo. Versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, donde se inició el cristianismo, lo enfrenté porque se estaba comportando mal. Versículo 12. Ya que antes que vinieran algunos de parte de Jacobo, que eran judíos, comía junto con los gentiles. Pero cuando vinieron los judíos, se apartó de los gentiles, por vergüenza y miedo de los judíos circuncidados, que no querían ir a los incircuncisos. Versículo 13. Y en su disimulo se juntaron también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Versículo 14. Entonces, cuando vi que no estaban portándose como cristianos, que ya sabían que esto no se hace, porque ellos sabían que la circuncisión ya terminó y no era necesaria para los gentiles según se anuncia en el Evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú que eres judío, vives como un gentil y no como un judío obedeciendo tradiciones, ¿por qué obligas a los gentiles a tener que judaizar? O lo mismo que decir, ¿por qué los obligas a obedecer las tradiciones? Versículo 15. Nosotros, tú y yo, judíos de nacimiento, y no transgresores de la ley como los gentiles. Versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado o perdonado por creer y obedecer las tradiciones y ritos inventados de los mandamientos de hombres, que ellos dicen que son para obtener el perdón y obedecer la ley de Dios, sino que creemos y obedecemos la palabra de Jesús para poder ser perdonados, y así poder obedecer la ley. Por eso nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser perdonados por medio de la palabra prometida por Jesús, que vale por su sacrificio y no por las tradiciones o mandamientos de hombres, que dicen que son para obedecer la ley, por cuanto por las tradiciones o rituales de circuncisión nadie es justificado o perdonado. Y por lo tanto,
no puede obedecer la ley sino por creer en las promesas de perdón y santificación de la palabra de Dios, y por lo cual logramos obedecer la ley. Versículo 17. Y si buscando ser perdonados a través de Jesús, también nosotros somos hallados transgresores de la ley, ¿es por eso Cristo ministro defensor de la transgresión de la ley? Imposible. Versículo 18. Porque si las tradiciones que ya dejé, las mismas vuelvo a practicar, soy transgresor de la ley otra vez, porque las tradiciones no me libran del pecado, como la palabra de Dios que sí me santifica. Versículo 19. Porque la ley me muestra el pecado y me mata. Y ahora Cristo me da una nueva vida para vivir obedeciéndole. Versículo 20. Con Cristo estoy muerto en la cruz por mis pecados, que me muestra la ley, y ya no vivo yo como le gusta a mi carne y deseos, sino que la palabra de Jesús me guía a mí con sus mandamientos. Y lo que ahora estoy viviendo en este cuerpo, lo vivo en las enseñanzas de la palabra de Jesús, el cual me amó y se entregó en la cruz por mí. Versículo 21. No desprecio la palabra de Dios, pues si por medio de obedecer las tradiciones lograra cumplir con la ley del decálogo de los 10 mandamientos, alcanzando así la justicia, entonces, ¿cuál sería la razón por la que Cristo dio su vida para el perdón de mis pecados? Pues Él dio su vida para que pudiera yo obedecer la ley.